veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Hola, hola, muy buenas tardes. Sean todos los que nos van a ir sintonizando. Sean bienvenidos a Paz en la Tormenta. Muchas gracias. Le damos primeramente a Dios por el permitirnos estar en este espacio. Gracias por permitirnos el compartir su palabra y pues hacer lo que Él nos manda, que es exaltar su nombre. También le damos la bienvenida a todos los que se van a ir conectando poco a poquito. Dios les bendiga. También le damos damos gracias a la vida de los pastores que siempre están en disposición y que el Señor los lleve y les ayude a renovar sus fuerzas día con día. Y también saluditos a nuestras directoras, Ani, Dios les bendiga. Y si antes de empezar voy a darles el día de hoy, pues vamos a compartir un tema que nuestro tema es llamado En busca de la felicidad. Y primeramente tenemos a nuestra hermanita Elena. Bienvenida, hermana. Hola, buenas tardes y bienvenidos. Y ella es, pues sabemos que es de casita, Comunidad Cristiana El Cardonal. Y también mi esposo, Manuel, bienvenido. Hola, muchas gracias. Es un placer estar de vuelta aquí en este programa y pues agradecer a Dios que nos permite otra vez volver a regresar aquí. Así es, amén, amén. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema, recuerdo el nombre, En búsqueda de la felicidad. Y bueno, todo mundo queremos ser felices, ¿no? Yo creo que, ¿quién les quiere ser feliz? Sí. ¿Y qué es para ustedes? A ver, algo, tampoco se me extiendan mucho. Es que es como algo difícil no extenderse mucho hablando de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos da la libertad. Esa es la felicidad. Amén, amén. A ver, Manuel, ¿cómo definirías felicidad? Pues es un término más acertado a lo que comenta la hermana, ¿no? O sea, Dios, o sea, todo, o sea, si hablamos de Dios, pues la verdad sí es un poco difícil decir, abrazar un poquito, sino pues Dios lo es todo y es una infinidad de lo que puedes decir sobre Él. Pero Sintonizan y los que poco conectando, les dejamos esa pregunta, ¿qué es la felicidad? Ahí déjenos un comentario referente a cómo defines la felicidad, ¿sale? Y bueno, la humanidad está programada la felicidad, ¿verdad? De la psicología nos dice, bueno, si eso te sienta, pues quédatelo y sigue, ¿no? Y ahí empezamos esa búsqueda. Sí, buscamos el significado de la felicidad que nos marca la Real Academia Española. Nos menciona como número 1, estado de grata satisfacción espiritual y física. Número 2,
persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz. Número 3, estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Podemos percatarnos que la felicidad es el objetivo último del ser humano y la riqueza, es decir, esta búsqueda de la propiedad libre, individual y absoluta, es la prioridad para obtener un valor. Y aquí efectivamente, por ejemplo, algo que tenemos así de nacimiento, o sea, algo que tenemos de nacimiento, ya tenemos la felicidad. La felicidad ya la tenemos implantada, la tenemos por naturaleza, pero desgraciadamente muchas veces somos atrapados por la cultura, por la sociedad, por moda, por la economía, por profesiones y todo aquello que podríamos llamarlo superficial. Entonces muchas veces caemos o pensamos de que eso es necesario para ser feliz, pero sin embargo, aún obteniendo todas esas cosas o todo eso que la sociedad nos dice que necesitamos para ser feliz, podemos sentir un gran vacío. Y ese vacío son considerados distractores, ya que en esta búsqueda de la felicidad está diseñado para ayudarnos a ignorar nuestros cuidados y centrarnos en nuestros deseos. Así es. Fíjense, la felicidad también es estudiada por varias ramas, como les decía ahorita, ¿no? Hablamos de la psicología, hablamos de la filosofía, de la antropología, una, ¿verdad? Es el fin de toda acción humana. Todo lo que quiere realizar o a cabo sin importar lo que tenga que hacer, ¿no? A eso es a lo que y yo creo que el hombre tendría, o sea, llega hasta hacer levantarse bien, trabajar, el poder comprar un mejor carro, un mejor celular, ropa nueva, el mejorar su casa, el mejorar un sueldo, el viajar, y así me puedo, ¿no? Por ejemplo, ir a fiestas, el sentir la libertad, el llevar un estilo de vida. Buscamos lo mismo, solamente que tenemos búsquedas diferentes. O sea, nos equivocamos en esas búsquedas porque todos queremos la verdadera felicidad. Sin embargo, cuando estamos desconectados de Dios, pues buscamos en lugares equivocados, ¿no? Y es por eso que no íbamos a una más allá de la, entonces ahí es donde perdemos el rumbo. Y pues hoy vamos a enfocarnos, ¿no? De hablarnos, bueno, le vamos a hablar del inventor, del creador y del diseñador de la felicidad. Estamos hechos para ser trascendentalmente felices, tanto disfrutando de los dones del cuerpo como buscando la transformación personal y social. Ese es el giro. La felicidad no es una ni otra, sino deben ser ambas. Se necesita de una para poder impactar a otra. Así es. Y vamos a enfocarnos a la felicidad de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Bueno, ¿qué creen? Hicimos un 100 cristianos, dijeron. Les hicimos una a algunos hermanos ¿qué es la felicidad? A ver, ¿alguno de ustedes que me quiera ayudar con una respuesta? Sí, una de las personas que respondió menciona lo siguiente: Dios es la fuente de nuestra felicidad. Mi experiencia de la felicidad en el camino la encontré en Dios. El que tiene a Dios lo tiene todo. Amén. El que tiene todo menos a Dios no tiene nada. No es lo mismo vivir que vivir felizmente. La felicidad está en que tomemos con gozo lo que la vida nos proporciona. Debemos buscar ser y descubrirnos nosotros mismos antes que los demás. Es complicado describir qué es la felicidad y nadie es feliz contra su voluntad. Lo que mencionaba, decirlo en breves palabras, qué es la felicidad, pues sí es complicado. Sí. A ver, Manuel. Para mí, me enviaron la respuesta, para mí la felicidad es Dios, pues se ha convertido en mi todo. Y es un sello de pertenencia a Él. Y cuando puedo estar pasando tristeza, me recuerda su amor y fidelidad. Y entonces vuelve a mí la felicidad. Ay, qué bonito. Así es. Y bueno, en cristianos dijeron,
nos puso: para mí el ser feliz es sentirme contenta con algún logro, sentirme gozoso, el poder disfrutar de las maravillas de Dios. Ay, sí, amén, amén. Amén, amén. La palabra de Dios nos habla sobre los bienaventurados, esto en Mateo 5, 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados. Ciertamente Jesús nos dice cómo una persona puede ser bienaventurada. La palabra bienaventurada describe a una persona afortunada, alguien que experimenta una felicidad extrema, alguien que recibe una bendición. Una bendición es un deseo, es un regalo para beneficio de otro. Jesús nos enseña a través de este pasaje en dónde se encuentra la felicidad. Así es, hermana, y nos dice que para llegar a ella tenemos que pasar por cambios internos y externos, que además nos traerá un efecto temporal que se verán reflejados en nuestra vida diaria, en el presente, pero no termina ahí, sino también trae efectos permanentes o eternos. Así es, y entrar a esos cambios internos. Y uno, fíjense, a mí me llamó mucho la atención porque dice declararse pobre. Y Jesús nos dice que en estos cambios internos se involucra que él entienda y crea de todo corazón. Esto nos manda a un versículo de la palabra de Mateo capítulo 5, versículo 1, dice: bienaventurados en espíritu, porque ellos el reino de los cielos. Y miren, el mundo, ya como lo hablamos ahorita, nos dice que la felicidad está en la riqueza, o sea, el cosas, el tener, cada vez que tengamos más cosas, más felices, ¿no? Pero Jesús nos dice lo contrario. Y yo, ¿quieres el reino, o sea, de Dios? ¿Quieres que el reino de Dios sea tuyo? Entonces, bueno, necesitamos ser pobres. Cuando Jesús nos habla de la palabra pobre, no está hablando de la pobreza material, nos está hablando del estado espiritual. Si usted y yo tenemos una deuda, ¿verdad? Y no tenemos para pagarla, nos esforzamos y trabajamos duro, podemos salir de esa situación. Sin embargo, hablando de la pobreza espiritual, pues esa no tiene solución. Usted no tiene nada al respecto. Y ya nos dice Isaías 64:6 que las mejores obras que una persona en su propio esfuerzo son descritas en esa profecía. Jesús nos confirma que la felicidad está en declararse en bancarrota espiritual. Y si usted, pues, en pocas palabras, listo para recibir el reino de Dios. Sí, como número 2 dice llorar. El segundo cambio interno a experimentar nos los dice la palabra en Mateo 5 al 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llorar es un acto que está relacionado con tristeza y con derrota, y es donde podremos preguntarnos: ¿cómo puedo ser feliz al llorar? Cuando Jesús nos habla sobre la palabra llorar, no está hablando de un sentimiento superficial, sino significa el estar como de duelo. Nos habla de un sentimiento profundo como consecuencia directa de aceptar la pobreza espiritual. La felicidad está en llorar por el estado espiritual, y esto nos lleva a ser animados, sanados, restaurados al recibir el perdón de Dios. Es reconocer que nuestras propias fuerzas no podemos, ¿verdad? Así es. Hay que rendirnos ante el Señor. Pero ahí viene lo difícil, ¿no? O sea, digo que es de valientes, ¿no? El aceptar la responsabilidad de decir que cometemos esos errores, ¿no? O sea, el decir estoy en total bancarrota y derrota espiritual, y demostrar, o sea, de verdad, demostrar en verdad ese dolor por haber ofendido a Dios, y tratar, ¿no? O sea, el esfuerzo de tratar el ver el pecado como Dios los ve. Entonces dice su palabra en 2 Corintios 7:10, pues la clave de la tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación.
No hay que lamentarse por su clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Y pues es clara la palabra, ¿no? Dios, al hacernos sentir esos cambios, entra y toca lo más profundo de nuestro ser. Y gloria a Dios que lo hace, ¿no? Ay, gloria a Dios. Y bueno, el siguiente interno nos habla de manso humilde. Y cuando este cambio nos lleva en Mateo 5:5, donde dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Cristo nos dice que la felicidad se encuentra en la mansedumbre. Y mansedumbre, bueno, es una persona humilde y amable. La mansedumbre consiste en dejar a un lado los conceptos erróneos que traemos desde casa, que nos dicen: es que yo así me criaron y a mí no me van a cambiar. No, sino que es aceptar la verdadera absoluta del Señor. Y algo muy importante, una cosa es que el Señor nos presente el manual, nos presente realmente la verdadera palabra, y que nosotros la recibimos, tomamos resistencia, ¿no? O sea, tratamos de debatir con Él. Eso se trata cuando nosotros llega ese cambio. Sí, yo creo que ese cambio que hace Dios en nosotros realmente cuando llega es una resistencia, porque cuando nos comparten la palabra, vemos ese testimonio de esas personas, esa transformación, y como que nos resistimos a creer eso. Pero ya cuando Dios llega a nuestra vida y nos rendimos, nos rendimos ante Él, es cuando ya, gloria a Dios. Para encontrar la felicidad se requiere humillarse ante Dios, hacer a un lado el ego y entender que ningún hombre se puede salvar por sus propias obras o méritos. Por lo tanto, la única opción es abandonarse totalmente a Dios. Así lo afirma la Biblia cuando dice en Efesios 2, verso 8 y 9, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Obtener la felicidad de acuerdo con Jesús tiene como consecuencia una herencia eterna, la cual Dios dará en un futuro cercano. Dice la palabra en 1 de Pedro 1, verso 4, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Quiero agregar un versículo que me encanta, que es Romanos 10, 9, que menciona la bendita palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén, amén. Hablamos también sobre el hambre y la sed, que es un cambio externo. Pues Jesús en su palabra nos habla de los cambios externos, los cuales son resultados de haber experimentado cambios internos, siendo estos muy visibles en nuestra vida ya como creyentes. Pues esto lo podemos encontrar claro en Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La felicidad, de acuerdo a este mundo, o lo que conocemos, pues dice, ¿no?, estar saciados y satisfechos. La mayoría de las personas pensamos que la gente exitosa es tener bienes, tener las mejores comidas, estar en los mejores lugares, pero no, o sea, el hambre y sed que Jesús nos marca en su palabra es tener un deseo de querer hacer lo correcto y lo recto y lo que es lo justo, que tengamos esa necesidad de siempre querer hacer lo correcto y defender la justicia siempre a cualquier costo. Así es. Y miren, externo es misericordioso. La palabra nos menciona en Mateo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La no es
es no dar a una persona lo que realmente o la realidad que sus actos demandan en consecuencia. Jesús, fíjense, nos da un ejemplo muy claro de misericordia en una parábola de los dos deudores. Nos muestra claramente la misericordia. Dice su palabra en Mateo 18, versículo 27. El Señor de aquel siervo movió a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Si recuerdan, ustedes han escuchado esa, prácticamente el cambio nos enseña que en sí la venganza en la venganza no se encuentra satisfacción. ¿Verdad? Jesús nos dice que la felicidad está en nuestra actitud, o sea, en la forma que nosotros vamos a responder a los demás. Tenemos que responder con amor a que nos hayan causado daño. Y algo que yo me puse así como que en decir, bueno, soy yo perdonar. O sea, si el Señor, yo pecadora, me sacó, me perdonó, me limpió, me restauró, bueno, ¿quién eres tú para no perdonar a tu prójimo? Y cuando nosotros experimentamos ese perdón de Dios, pero ese perdón real, no es la manera o es en el momento que nosotros podemos extender el perdón a los demás. Si no, pues imagínense, siempre vamos a estar así como que a la defensiva, ¿no? Sí, así es. Otra palabra que menciona es limpio de corazón. Son un cambio externo. En este cambio, en Mateo 5, verso 8, nos dice: bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. En el mundo nos dicen que la felicidad y el placer está en hacer lo prohibido, ya que da satisfacción instantánea. Sin embargo, Jesús afirma en forma contraria que la felicidad está en tener un corazón que no ofende a Dios, que se somete a Él y obedece lo que las Sagradas Escrituras dice. En Salmo 51:10 menciona: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todo lo que el mundo ofrece es efímero y en lugar de dar felicidad solo trae como consecuencia dolor, enfermedad y al final la muerte física y espiritual. También como último punto del cambio externo tenemos pacificador. Esta en la palabra nos dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La felicidad en el mundo nos dice que para obtenerla necesitamos satisfacer nuestros deseos, incluso empleando cualquier método o cualquier instrumento para poder lograrla, aún afectando a tu vecino, al prójimo. Sin embargo, Jesús nos dice que en su palabra que la felicidad la tenemos que experimentar y proclamar paz en nuestras vidas y en la de los demás, siendo satisfecho con lo que Dios te da, y eso lleva a tener una vida de respeto hacia los demás, y de esta forma manifiestas el amor al prójimo. Así es, yo creo que lo hemos experimentado. Estos algunos de los cambios que acabamos de mencionar. Yo creo que uno de los que menciona ahorita mi esposo, no puede dar algo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a brindarle a tu hermano o a tu prójimo paz, amor, todo lo que el Señor realmente ha hecho en tu vida o ha cambiado en tu vida, si en realidad no lo ha cambiado? También es no, eso ya es individual. Y bueno, si al inicio empezamos hablando de que la búsqueda de la felicidad, pues nos la presenta, ¿verdad? Jesús, y nos la presenta en cambios internos, cambios externos que nosotros vamos a ir experimentando, pero también nos dice que va a traer efectos, y estos efectos van a ser temporales y van a ser eternos. Y cuando nos referimos a los temporales, dice que normalmente son llevados a cabo por el enemigo del evangelio, y uno de ellos, hermanita, del primer efecto temporal. Sí, mira, el primer efecto es la persecución, ¿sí? La Escritura nos lleva nuevamente al libro de Mateo 5, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Un hijo de Dios no es aceptado en este mundo perverso, ya que no vive bajo sus metas e ideales, y su testimonio expone la condición caída de los pecadores. Por tanto, un hijo de Dios es perseguido y sufrirá aflicción.
Jesús nos advierte en Lucas 21, versos 12 y 13, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. La palabra es clara, nos advierte de las consecuencias que trae la decisión de ir en búsqueda de la felicidad de acuerdo a las promesas de Dios. El segundo efecto tenemos maltrato y mentira. Esto lo encontramos en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La consecuencia de vivir una vida íntegra y sometida en Dios en obediencia no implica que vamos a tener fama, ni dinero, ni fortuna, sino al contrario, ¿no? Muchas veces estar en Cristo es estar expuesto a una vida difícil, donde el creyente será acusado, será maltratado, dirán cosas de él, será perseguido y hasta hablarán mentiras, porque es donde... No creo, eso no. No, aquí no pasa.